Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un breve repaso de la situación actual de Bitcoin. Como vemos, importante, está rompiendo esta base de la última estructura. Entendemos que aquí tenemos una estructura, vamos a trabajar con ella bajo los principios de la metodología Wyckoff. ¿Qué es lo que estamos viendo? Objetivamente, el mercado ha roto por abajo, situación de, como siempre, potencial ruptura efectiva o situación de potencial ruptura fallida. Es decir, situación de potencial ruptura efectiva cuando nos deje algún comportamiento que nos evidencie aceptación de este movimiento de ruptura. Específicamente e idealmente queremos ver algo tal que así, comportamiento de aceptación del movimiento de ruptura bajista para posteriormente buscar la continuación de dicho desequilibrio bajista. En ese caso, posiblemente nos iríamos a buscar la siguiente zona de aparición de demanda, que podría ser esta zonita de aquí. Posiblemente el precio alcanzaría esa parte del precio, hablaríamos de en torno de 69-70 mil dólares. Al mismo tiempo, también tenemos activada la posible situación de ruptura falsa, falsa ruptura, sacudida, que en terminología Wyckoff estaríamos hablando de potencial spring, y se trataría de buscar que el mercado rompa, recupere rápidamente, de nuevo, con la misma velocidad, con el mismo momentum, con la misma violencia, el movimiento bajista. Situación, insisto, ahora mismo de posibles dos escenarios, no sabemos cuál de ellos definitivamente se activará, y como operadores discrecionales bajo metodología Wyckoff tenemos que estar pendientes de las dos situaciones. Estas dos situaciones deben irse confirmando secuencialmente. Para mí, yo siempre digo que debemos aplicar un protocolo de if-then. Si el mercado hace una cosa, yo haré lo siguiente. Si el mercado hace lo opuesto, yo haré lo contrario. Es decir, si el mercado me evidencia aceptación, yo voy a planificar el movimiento de continuación. Si el mercado me evidencia fuerte rechazo, yo voy a planificar posibilidad de sacudida. ¿Vale? Entonces, ¿con qué podemos trabajar además de esto? Vamos a tirarnos un perfil manual de lo que es esta última estructura. Podemos identificar el inicio en ese punto, el final pues en esa última vela de ahí, y esta distribución de volumen nos deja un área de valor, value area low, que tenemos identificado ahí. Cuando se trata de analizar la anatomía de los movimientos, de ver quién tiene o quién es más probable que tenga el control de mercado, yo siempre hablo de ganar o no batallas, ¿vale? Ganar o no batallas. Ahora mismo es evidente y es objetivo que el control lo tienen los bajistas. ¿Por qué? Porque han logrado desarrollar dicho movimiento hacia abajo. Lo que no sabemos es si aquí se ha generado el suficiente interés para los compradores como para generar el movimiento de reversión opuesto o no. Eso es lo que tenemos que evaluar. De momento, el control es bajista, ¿vale? Entonces, como el control es bajista, como la ruptura es hacia abajo, el primer escenario que debemos evaluar con mayor probabilidad es que se trate de una ruptura fallida para buscar continuaciones, ¿vale? El primer trabajo tiene que ser con este escenario. Solo activaríamos el escenario número 2 en caso de que el mercado nos diga que efectivamente puede haber entrado compra en estos niveles. ¿Y cómo nos va a decir esto? Si genera la reversión. Cuando comience a generar la reversión, cuando comience a desarrollar este movimiento alcista de vuelta, que reingrese de nuevo al rango, vamos a activar el escenario número 2, en este caso alternativo, hacia arriba. Decía que se trata de ir ganando batallas porque el mercado nos tiene que ir comentando en tiempo real quién es más probable que tenga la fuerza en ese momento. Como vemos, vamos a identificar dos niveles súper importantes que tenemos que tener pendientes a partir de ahora para evaluar un escenario u otro. El primero que yo identificaría sería lo que es el soporte general de la estructura. El soporte general de la estructura lo voy a identificar viendo dónde el mercado ha generado continuos rebotes del precio. En todos estos veo que el mercado generó ese punto de inflexión entre compradores y vendedores. Por tanto, me puedo identificar como un soporte esa zona. Podemos tratarlo incluso como una pequeña zona, ¿vale? Esta sería la primera zona de interés que tenemos que esperar, la zona de interés mínima que tenemos que esperar para activar el escenario número 2. O sea, todo lo que sea que el precio permanezca por debajo de esta zona, vamos a seguir trabajando potencialmente con el escenario de continuación. Solo vamos a activar el escenario alcista en caso de que el mercado reingrese.
Solo en caso de que el mercado reingrese. Esta es la primera trinchera que el mercado, que los compradores tienen que ganar. ¿Os acordáis que decía lo de ganar batallas? Esta es la primera trinchera que tienen que ganar. ¿Cuál es la segunda? El Value Area Low del perfil. El Value Area Low del perfil, de esta distribución del volumen. Si el mercado consigue ganar las dos, tanto mayor será la evidencia de fortaleza que traen esos compradores. Entonces, como zona número 1, el mínimo de la estructura, como zona número 2, en este caso es un nivel operativo específico, el Value Area Low del perfil. Si consigue posicionarse por encima de estas dos zonas, de estos dos niveles, tanta mayor probabilidad de éxito tendrá el escenario alternativo alcista, en cuyo caso estaremos pendientes de buscar algún test para continuaciones. Quizá no deja ni el test. Si el reingreso es lo suficientemente violento, y de esto hablaremos ahora, quizás te hace una pequeña lateralización para irse. Nuevos máximos. Cabe esta posibilidad, siempre y cuando se active el escenario número 2 de fortaleza. Para esto necesitamos ver que el mercado reingresa en estas dos zonas. Mínimo de la estructura, mínimos de la estructura y Value Area Low. Mínimo de estructura y Value Area Low. Ahora bien, decía, cómo recupere estas zonas es súper importante. Cómo recupere esta zona es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el mercado me recupere la zona así. No es lo mismo que lo haga de esta manera a que lo haga así. No es lo mismo. Si queremos favorecer el escenario alternativo número 2 de sacudida, de muestra de fortaleza, de recuperación de la estructura, queremos ver este comportamiento. Un comportamiento de ida y vuelta. Un comportamiento que nos deja, que nos evidencia que se ha comprado aquí, que hay posicionamiento tanto pasivo como activo en compra en ese punto, y el mercado devuelve todo el movimiento. Queremos ver un giro en V de esto. Abajo y arriba. Este es el comportamiento ideal y con el que vamos a trabajar sí o sí, buscando largos en caso de que lo deje el mercado. ¿Quiere decir esto que todo lo que no sea recuperación en V no vas a trabajar buscando compras? No, pero quiero ver la anatomía de ese movimiento alcista. Quiero verla, porque si me vuelve con características correctivas, seguiré favoreciendo la continuación bajista. En términos de impulso, retroceso para continuaciones. Cuidado con esto. La anatomía de este movimiento alcista es muy importante. Nos va a dar huellas muy significativas acerca de qué es probable que suceda a continuación. Cuidado con ese movimiento. Cuidado con la anatomía de ese movimiento. En última instancia, lo único objetivo a lo que podemos agarrarnos es dónde se encuentra el mercado, independientemente de que lo haga de una manera u otra. Es decir, si el mercado, aunque a mí no me guste, aunque a Rubén Villamosa no le guste, comienza a subir, se posiciona en estos niveles y de esta manera tan guarra, por decirlo de alguna manera, lo único objetivo es que en ese punto el mercado se encontrará en estos niveles. Ahí. Y habrá recuperado la zona. O sea, ese escenario alternativo que yo he propuesto de que tenga que recuperar en primer lugar los mínimos de la estructura y en segundo lugar el Value Area Low, lo habrá conseguido. Lo habrá conseguido. Eso sí, a mí no me gusta este comportamiento como muestra de recuperación de la zona. Eso quiere decir que a partir de ahí yo puedo hacer gestión con este tipo de escenarios. Si no me gusta, puedo decidir no entrar, puedo decidir buscar un largo, pero con una gestión del riesgo un poco más apurada, teniendo menos exposición. Ya deberíamos ver posteriormente cómo trabajar con este tipo de comportamientos. Pero en principio no me gustaría ver esto. Me gustaría ver idealmente eso, pero que no recupere y sobre la zona buscar gatillo de entrada para continuaciones y, por el contrario, el escenario ideal alcista sería ver una rápida recuperación muy violenta para luego buscar un test, ahora sí con características correctivas, para a partir de ahí buscar en este punto el test del sprint que podría dar origen a un nuevo movimiento alcista. Así que bueno, estos son los dos escenarios principales. Vamos a ver cómo reacciona el mercado donde se encuentra ahora mismo. Zona operativa muy interesante. Si nos deja oportunidad, estaremos valorándola. Compras agresivas, aquí se puede hacer un posicionamiento en compra favoreciendo directamente ese escenario alternativo número 2, sí, pero sería un posicionamiento, como digo, muy agresivo. Solo si ves algo muy claro en este punto, podrías valorar la oportunidad para entrar, buscando el inicio de lo que sería el reingreso.
No lo recomiendo, sobre todo para traders no experimentados, porque esto, como digo, posiblemente podría seguir cayendo, podría dejar un pequeño test para caer o cualquier otro escenario. Entonces, mucho cuidado con comprar aquí. Las compras con confianza, mínimo, deberían hacerse una vez que el mercado recupere esta zona. Una vez que el mercado recupere, serían compras con confianza. Todo lo que no sea eso, mucho cuidado. Así que sin más, pues vamos a hacer un seguimiento, a ver cómo desarrolla a partir de ahora. Y siempre, siempre trabajar con escenarios reactivos. Si el mercado hace esto, yo haré lo otro. Si por el cambio el mercado hace esta otra cosa, yo haré lo siguiente. Tenemos que estar siempre preparados para cambiar continuamente de escenarios en base a cómo el mercado nos muestre esa interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Sin más, nos vemos en las redes sociales, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, pues dale un like, compártelo y suscríbete si no lo estás hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.